Hola, bienvenidos Antonio y Felicia. Quieren hacer el delicioso y Felicia le dice, vamos a casa de mi abuela. Y cuando llegan a la casa, un porche con un sofá de mimbre y Antonio, con la mano que tiene agarrada a Felicia, le hace la seña porque piensa que es buen lugar. Pero la abuela abre la puerta y los invita a pasar al salón diciendo, ¿y no me traéis nada? Las manos vacías. Yo quería un dulce para merendar. Y Felicia le dio muchos besos. Y Antonio la saludó. Y le dijo, tú eres mi abuela preferida, le dijo Felicia. Por eso vinimos para acá. Entonces, la abuela dijo, pues entren, y se sentaron en el sofá. Y entonces la abuela estaba acechando. Prepararon el café. Claro, ella fue a preparar café, pero estaba mirando, porque ella era sorda, pero veía perfectamente. Y veía las manitas de Felicia y Antonio por debajo de la mesa. Sí. Entonces ella vino y después que le sirvió café, ella estaba mirando ahí y le dijo, fue y buscó un vaso de agua y le dijo, tengan agua porque el café da mucho calor. Y se le sentó ahí en medio de ellos. Y después Antonio se fue para la terraza a tomar el aire, le dijo. A tomar el aire. Porque le había dado calor el café. Sí. Y Felicia la siguió a Antonio. Sí. Esperando que la abuela se quedara tomando el café en el salón. Sí. Pero no tardó en llegar la abuela a la terraza. A la terraza. Y le dijo a Felicia, tengo hilos y agujas para que puedas coser conmigo. Y tejer, sí. Y Felicia se fue a tejer y a coser con ella. Y Antonio se fue, sentía cansado y se fue a la cama. A la cama, sí, a tumbarse ahí. Y Felicia le dijo a la abuela, tengo que ir al baño, necesito hacer necesidades. Sí, y la abuela dijo, ve, mi hija, ve. Entonces, Antonio se metió en el baño. Con Felicia. Pero que yo no sabía, era que había un lavadero. Detrás del lavadero, sí, había una ventanita. Y la abuela estaba mirando todo por ahí. Vio que Antonio se quitó la camisa, Felicia estaba con el sujetador. Y cortó de la llave general de la casa el agua. Cortó sí. Y les dijo que no hay agua. Salgan. No podéis lavaros. Sí, salgan de ahí. Y Felicia le contestó y le dijo, no, aquí nosotros tenemos agua. Y la abuela mirando por la ventana, mirando cómo Antonio se había quitado la camisa. Y Felicia estaba en sujetador. Sí, entonces ella tocó la puerta y le dijo. Y de repente se quitó un zapato, lo tiró con fuerza al suelo. Y ella se agachó y se tumbó. Y se tumbó en el suelo. Minimizar. Sí, como si hubiera sido un mareo que le había dado. Como si se hubiera caído. Y empezó a gritar, ayudarme. Ayudarme, que me he caído. Estoy tumbada en el suelo. Vení a ayudarme, mi nieta. Y tuvieron que salir del baño. Sí. Y Antonio le dijo, voy a ayudarte a llevarte a la cama para que descanses el tobillo, que te lo tienes hinchado.
Sí, y la agarraron y la llevaron. Y Antonio le cerró con llave. la La puerta dejó ahí. del dormitorio. Sí. Y se Después fueron Antonio y a la Felicia cocina dijeron, vamos a hacer un conejo. y Y Antonio se sentó encima para freír los huevos. ujú, sí, Y también Felicia se sentó encima del fregadero y sí, agarró el grifo. Y claro, ya salió agua, porque le dio a la llave sí. general. Ay, sí. Y ya Y ustedes saben. terminaron de cocinar y abrieron la Ujú, puerta del dormitorio a la abuela sí, y les dijo que volvieran pronto, pero con dulces. sí. Y le dejan su cocina limpia y Y se fueron. la moraleja Y la moraleja es que si usted quiere hacer delicioso, no vayan de la abuela. Vaya y pague un hotel y haga su delicioso ahí. Y deje de estar de guillao y yendo de que pan de la abuela, que la abuela de que es sorda y no va a oír nada. Pero ya ve, ese fue el error de ellos. Ella ve, lo que no veían eran ellos. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer. Cuando usted quiera hacer su delicioso, paga un hotel. y hasta la próxima con Antonio y Felicia. en casa de la abuela. Servicios en US. Grabación de la